Bienvenidos a Creativoces. Este espacio tiene el objetivo de dar a conocer la variedad de enfoques, aportaciones y posturas dentro del ámbito del diseño. Mi nombre es Omar Gerardo, me acompaña Jesús Muñoz. Hola Jesús. Hola a todos, hola Omar. Ambos estudiamos la carrera de diseño industrial actualmente, por lo tanto sabemos, más o menos, de lo que hablamos. ¿Me puedes decir el nombre del episodio de hoy, Jesús? Sí, el nombre del episodio de hoy es Bocetaje en el diseño industrial. Ok, excelente. Bien, Muy bien. Jesús, yo creo que una gran pregunta para ir como comenzando, adentrarnos en el episodio, podría ser si tú piensas si dibujar y bocetar es lo mismo. No, así de bote pronto te dirá que no, en lo absoluto es lo mismo. Ok, comparto la respuesta. ¿Me Ujú. puedes explicar por qué piensas que no es igual? Mira, yo diría que dibujo es, bueno, yo, al menos para mí, es como un medio más como de expresión. De cierta manera, no siendo algo tan, a lo mejor tan técnico. Y ya bocetar, siento que sería algo más como de ese lado, ¿no? Como más orientado hacia lo técnico, orientado hacia o sea, a comunicar más bien en lugar de expresar como lo es el dibujo, ¿no? Dime por qué compartes un poco con la idea que te está diciendo Mar. Justo por lo último que mencionaste, comunicar. Ujú. El dibujo es un medio más artístico que puede, yo pienso, no tener alguna intención como tal. Bueno, depende, ¿no? Creo que hay muchas Sí, percepciones distintas. Sin embargo, el bocetaje, al menos dentro del campo del diseño industrial, que es desde donde puedo hablar, sí, va enfocado a la comunicación. Tengo una pequeña presentación que creo que podría explicarlo un poquito mejor a manera de la que avanzamos a lo largo de los diferentes ejemplos, pero el bocetaje como tal sí se enfoca en la comunicación de la idea que está detrás del objeto, en este caso, que está siendo representado. ok. Así que el dibujo quizá podría enfocarse o podría estar catalogado como algo más artístico. Esa es la percepción que tengo yo acerca de la La diferencia. diferencia. Creo que es justo, o sea, muchas veces cuando estudias diseño es como de que siempre es la típica pregunta cuando alguien te, o sea, le cuentas a alguien sobre tu carrera, que es como de, ¿te gusta dibujar? Y es como de, alto ahí, alto Alto ahí. ahí, Y alto ahí ahí. hay una diferencia, ¿no? Y creo que sí, por eso, bueno, al menos con diseñadores industriales sí he visto que hay como un tope, ¿no? O sea, cuando se hace esa pregunta es como de, o sea, tal vez muchos sí entran porque les gusta dibujar y pues es una realidad que mucha gente que no se dedica a cosas de pues más artísticas se va a diseño porque es de cierta manera un campo como más seguro a futuro. Pero creo que también es totalmente aparte el dibujo, como ya lo hemos mencionado antes. Pero sí, siempre hay como, yo he notado que hay como una traba entre el diseñador y como identificar que si le gusta dibujar o no, ¿sabes? O sea, si realmente de eso se trata. Pero nos mencionabas que tenías algo preparado, sé que te traes algo entre manos, Omar. Claro que sí. Pues mira, entonces Adelante. voy de una vez. Pasamos primeramente. Honestamente, tengo que decir que las diapositivas no las traigo con la bibliografía acá como siempre, porque sacar bocetos de internet es un poco complicado algunas veces. Sí, Em, sí, definitivamente estoy de acuerdo. Más que nada, creo yo que bueno, en este caso la saqué ¿cómo se dice? De Pinterest. Y ahí la verdad es Ok, que pues hay, o sea, cualquier persona puede resubir lo que sea, ¿no? Es como un grupo de señoras en Facebook. Entonces, sinceramente está bien, bien complicado. ¿Tú crees que sea necesario saber dibujar para poder bocetar? no.
y eso sí, puedo decírselos de la manera más experimentada, de manera propia. Omar es testigo, yo no sé dibujar, jeje. Ok. Entonces, he aprendido a bocetar, afortunadamente, poco a poco, pero no, no es necesario saber dibujar para poder bocetar. Comparto la verdad lo mismo que menciona Jesús. Bueno, aquí en pantalla dice la previsualización de un producto que aún no existe. Como tal, esto lo saqué de un video en donde nos mencionan qué es el bocetaje, Ujú, qué es la diferencia esta que estamos debatiendo en este momento. Así que sí, el bocetaje tiene técnicas ya meramente establecidas como para un cierto sí, tipo de base que se pueda seguir, mientras que el dibujo ya es, digamos que un medio, ¿no? En el que un artista puede plasmar sus sentimientos y emociones. Así que sí sí, son dos cosas distintas. En este caso, al menos dentro del campo del diseño industrial, pues solemos estar enfocados a los productos, a cualquier cosa. Podríamos dibujar, bocetar, mejor dicho, una sí. botella, una canica, una caja, un celular, producto con figura humana, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Sí, Que este proceso se suele enfocar mucho a la comunicación de una idea que puede continuar en un nivel conceptual, que no tiene una sí. referencia como tal. Y es por esto que pienso yo, en opinión propia, que no es tan importante saber dibujar, sino saber utilizar las técnicas que se te otorgan a lo largo del desarrollo de la carrera para poder comunicar lo que tienes en tu mente a través del dibujo y que otros profesionales puedan entenderlo o que otras personas involucradas en el proceso también sean capaces de comprender qué es lo que estás intentando plasmar. Y pues al final de cuentas, como ya también nos mencionamos en algunos otros capítulos, pues o sea, se convierte en el medio comunicativo pues de la primera fase, ¿no? De todo concepto, de todo proceso de conceptualización. Y como tú dices, es importante más que nada comunicar, porque creo que incluso siendo, o sea, si vas con un diseñador que habla incluso otro idioma, ni siquiera hablan el mismo idioma, creo que el hecho de que se pueda entender el concepto que estás tratando de abordar es lo principal, ¿no? O sea, y el que se logre es como la total meta del mismo. El total objetivo del bocetaje, como ya hemos dicho antes, pues la comunicación y creo que es, o sea, es tan así que pues, literalmente, o sea, creo que habrá varios casos en los que los dos diseñadores o más ni siquiera hablan el mismo idioma, pero pueden comunicar la idea que es el concepto a través de pues el bocetaje y lo que se representa, ¿no? Entonces, el hecho de que se pueda hacer eso es como, por así decirlo, el idioma del diseñador en cierta manera. Sé que no es todo el espectro de cómo nos comunicamos, pero creo que es una gran parte y no muy importante. Entonces, sí. Alguna vez tuvimos una profesora, esta profesora se llama Viviana Ruth. Ella es una Sí. arquitecta que en un momento nos comentó que en vida laboral, a la hora de tú presentar tu propuesta a algún cliente, a algún jefe o a algún superior, llevas tu folder con tus ideas y con aquello que, valga la redundancia, estés proponiendo, lo dejas y te vas. Tú tienes que poder compactar todo aquello que representa tu proyecto. Así Sí. que el medio del dibujo, perdón, del bocetaje, sí es sumamente complejo porque literalmente otra persona que no esté involucrada, o sea, alguien más que tal vez no va a llamarte para poder confirmar cuáles son tus intenciones junto con el proyecto, entre otras cosas, sí Ujú. podría entender si tienes tu idea o tu propuesta bien plasmada dentro de tu folder de proyecto. Sí. Vamos a continuar con esta presentación. Si ya entendemos la diferencia entre bocetaje y el dibujo,
¿Qué es lo que conforma al bocetaje de diseñador industrial? Formas básicas, aunque incluso hay bocetos en los que no parece haberlas, las termina viendo y eso es lo más increíble, creo, del proceso de bocetaje, también por lo que podemos decir que no se necesita dibujar para saber bocetar. Y pues es que, pues eso, o sea, es saber cómo juntar formas básicas para hacer algo nuevo, ¿no? Bueno, o formar algo más complejo. Sí, es algo que nos enseñan durante nuestras clases de figura humana, por ejemplo, o de representación de producto, es Sí. utilizar las formas básicas. Con formas básicas, por hacerlo fácil, nos referimos a aquellos cuerpos tridimensionales simples, como lo puede ser un cubo o como puede ser un cilindro, por ejemplo. Por Sí. supuesto que aquí entra cualquier volumen, como algún prisma, ya sea regular o irregular, pero algo que sí nos enseñan justo de las primeras clases, y es lo básico, tienes que aprender a partir de formas básicas. Es decir, si estás dibujando, en este caso, un reloj, podrías reducirlo quizá a un cilindro, pero para realizar el cilindro empiezas primeramente de un prisma rectangular. Y también es parte de la imaginación del diseñador como, bueno, descomponer a final de cuentas el objeto que se está visualizando en formas básicas, ¿no? También creo que es una habilidad que se desarrolla con el bocetaje y pues sí, pues a final de cuentas también lo que se practica, ¿no? En nuestras clases y yo creo que todo diseñador a final de cuentas también tiene en algún momento un proceso similar al descomponer estas figuras, ¿no? Hay que recalcar que esta descomposición o composición, como lo queramos ver, apoya al cuerpo que tiene el boceto final. O sea, conforma el Sí. producto y hace que se entienda todavía más, porque, pues, por ejemplo, si puedes demostrar algún tipo de transparencia o existen o existen, perdón, líneas de construcción, que es lo siguiente, puedes dar a entender cuál es la composición desde perspectivas que no le favorecen quizás al objeto o producto que estés buscando em, proyectar. ¿Cuáles son las principales diferencias que observas en estas dos imágenes, Jesús? Uf, y además de que se ve que la segunda tiene más tiempo en su elaboración, pues, o sea, obviamente tiene, como ya las mencionaste, líneas de construcción. También se pueden ver por ahí algunas formas básicas que son pues círculos. Y sobre todo pues está utilizando pues diferentes perspectivas para crear formas, ¿no? O sea, es lo que yo estoy viendo. O sea, este está apuntando a una dirección determinada y en el otro está como todo muy disperso, por así decirlo. Que vaya, a final de cuentas, el de la derecha lo que está buscando hacer es dar a entender cuál es la composición completa del objeto. El de la Sí. izquierda nada más parece una imagen plana, si a eso vamos, ¿no? Sí, No se distingue qué parte está atrás, qué parte delante. Tal vez lo podemos inferir por el contexto, porque ya entendemos qué es un zapato y cómo es que funciona, cómo es que se pone y qué es lo que va detrás, etcétera. Pero si estamos inventando sí. una idea, imaginémonos que los zapatos no existen y nos presentan Ujú. un folder con el de la izquierda. ¿Qué dirías que sería, Jesús? ¿Entenderías o no? No, en lo absoluto, sí. No, no, Parece no. un pájaro, ¿sabes? Sí, no sabría qué decirte la verdad. Exactamente, porque no se entiende. Tal vez tú como diseñador podrías decir, ah, bueno, pero es que tiene esto y podemos agregar esto. Sí, pero no necesitarías explicar tu boceto si estuviera bien constituido. Por lo cual, las líneas de estereotomía son fundamentales para terminar de constituirlo. Totalmente de acuerdo. Sobre todo en formas orgánicas, la estereotomía lo es todo. A menos de que le pongas color muy bien aplicado. Y aún así la estereotomía sigue jugando ahí un papel. Y la estereotomía... He hecho dibujos que no parecen
ser nada en lo absoluto, dibujos, bocetos, perdón. Y hasta que les aplico la estereotomía es cuando cobran vida. O sea, es súper, súper fundamental utilizar estereotomía, pero sí. Creo que una manera de poder explicar el peso, entre comillas, que tienen las líneas de estereotomía es como si entraras a Blender, un programa de Sí. modelado digital, pusieras un cubo y dejaras caer una sábana encima del cubo. Ujú. Cae y si lo hiciste bien, la sábana recubre el cubo. Entonces Sí. logras entender que debajo de esa sábana hay un volumen y sabes cuál es. Pasa lo mismo con las líneas de estereotomía. Son líneas que no marcan ningún tipo de división, que no muestran ningún tipo de compartimiento, que no forman parte como tal del objeto real, pero sí recaen sobre la superficie y demuestran qué tipo de línea literalmente es la que sigue esa superficie. Creo que todos conocemos los controles de Xbox. Sabemos cómo son curvos, se amoldan a la mano, son cómodos de utilizar. Sin embargo, sin las líneas de estereotomía en este boceto, sería difícil entender que no es plano. Una vez más, las formas orgánicas en estereotomía lo son. Más bien, la estereotomía en formas orgánicas lo son todo. Absolutamente todo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, hablemos del rotulador. Sinceramente desconozco si haya una diferencia entre los plumones y los rotuladores. Yo nomás le empecé a decir así porque así le dicen en la carrera a los profes. Pero es cierto que, bueno, tal vez no importantes porque se puede hacer un boceto sin rotulador y aún así verse muy bien, Sí. pero el agregado de materiales puede ayudar a generar realismo, a generar técnica, etcétera, ¿no? O sea, lo que ayuda el rotulador es a dar cuerpo también al boceto final. Sí. También, sí, por ejemplo, si hay muchas líneas de estereotomía que llegan a ser confusas o líneas de construcción que también llegan a lo mismo de ser confusas, pues, o sea, el rotulador cumple una gran parte en hacer más fácil llegar el mensaje de que hay volumen, ¿no? Con sombras, con luces. Entonces, sí digo, hasta el momento ha sido en parte como el coco que he tenido con el rotulador, porque no es muy fácil de un inicio de utilizar, pero sí puedo decir que es un gran añadido a los trabajos. Como tal, pues ya aquí creo que dependería de la línea que desee tomar cada quien con su boceto, porque tenemos el tipo de bocetaje que incluye el rotulador, como el de la izquierda, que lo que intenta decirnos es cómo se ve el objeto y cómo se debería plasmar en una situación realista. ¿Sabes? Ujú. En este boceto no hay líneas de estereotomía, no hay líneas de construcción, hay solo rotulador con sombra. ¿Y esto qué quiere decir? Que Sí. así se supone que se debe ver al objeto. Por el Ujú. lado contrario, en el boceto de la derecha tenemos la pistola de silicón con líneas de construcción, con brillos, con algunas líneas de estereotomía, también líneas de perspectiva, algunas flechas, que esto ya conforma un boceto más similar al que se trabaja dentro del ámbito industrial. Ambos son Sí. ya productos representados. El rotulador lo que ayuda mucho es a dar este cuerpo, pues también genera colores. Mi punto aquí es que el rotulador ayuda a resaltar la lámina final a la vez que lo asemeja a una situación más real, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para unir todo lo que hemos visto en un boceto? Pues entonces lo hacemos en la lámina de presentación. Y aprovecho para hacer un inciso aquí. ¿Cómo te fue a ti con tu lámina de presentación final de la clase de figura humana, Jesús? Pues fue complicado.
Sobre todo, bueno, cuando te dicen una lámina de presentación final, pues tú automáticamente, bueno, a nosotros nos permitieron copiarla de internet, afortunadamente. Una de ellas y la otra sí hacerla desde cero. Pero uno se va a internet, ve los dibujos finales de muchas otras personas y pues te creas expectativas, ¿no? O sea, se ven bocetos súper profesionales, algunos en digital, con uso de rotulador excelente. Y pues yo traté de irme por ese lado. Ya creía que dominaba bastante la técnica y no fue tan así. Requiere su tiempo aprender a utilizar rotuladores, aprender a utilizar, aunque parezca simple el hecho de utilizar formas básicas, pues sí requiere su tiempo y pues sobre todo maestría, ¿no? Porque o sea, aunque sepas la técnica, aunque sepas las bases, pues hasta que no lo apliques durante varios tiempo es que no puedes totalmente dominar la técnica. Pero sí, no muy bien. Ok, yo creo que a todos al principio se nos complicó bastante entender cómo se componía una lámina de presentación. Ujú, En sí, el bocetaje creo que puede llegar a ser muy amplio. Todo lo que acabamos de hablar antes era acerca de el propio boceto como tal a la hora de construir un propio producto. Sin ujú, embargo, ya hacer una lámina de presentación, pues como mencionas, es incluir muchísimas más cosas. Ya incluye el rotulador, todas las líneas de estereotomía, distintas perspectivas, planos, incluso ya título, textos y flechas, que sí. terminan de componer esta idea de comunicación. En ese caso, una lámina de presentación sí busca hacer que el objeto resalte, sepas qué es o cómo se llame y resuelva también el cómo es que funciona. Si tu lámina de presentación final cumple con estas cosas, es una buena lámina de presentación. Siempre y cuando hasta cierto punto no te salgas de las bases que te están dando, pues no hay como fuera de eso una manera estrictamente correcta, ¿no? Aunque es cierto también que o sea, el bocetaje sí tiene cierta libertad, hay gente que tiene estilos en su bocetaje, pero tampoco es tan extenso como en el dibujo, eso sí me he fijado. Y tal vez yo creo que también es por lo mismo, ¿no? Que se compone de formas básicas, entonces en la mayoría de casos luce similar, ¿no? El bocetaje de la mayoría de los diseñadores. Pero sí, aún así, con todas sus limitaciones, suele ser algo bastante extenso. Pero es por lo mismo que tiene estas limitaciones, porque la idea principal detrás es dar a entender qué es lo que propones. Si no las Sí, tuviera, la línea pues, se perdería totalmente, ¿no? Y sí, sí, podemos hacer quizá un boceto con una perspectiva súper dinámica de vista de hormiga o algo por el estilo, pero de qué me serviría para un termo, por ejemplo? No se entiende, ¿sabes? sí, no. Pero, o sea, siento también que es un poco lo que le da el estilo también como ya industrial, ¿sabes? El que sea tan como dinámico, no sé, para mí siempre los diseños de los bocetos de industrial suelen lucir como si fueran rápidos de alguna manera, ¿sabes? O como si estuvieran de alguna manera como estirándose, corriendo, no sé. Entiendo justamente eso, el dinamismo literal fue una clase de figura humana. A ver, chavos, hagan Sí, sus dibujos dinámicos. ¿Qué significa eso? Hacer lo que dice Jesús, que parezca que están corriendo, que se mueven, que, sí, que sí, que la perspectiva te invite a querer utilizar el objeto, porque vaya, o sea, creo que hay una manera de bocetar en la que el objeto se puede ver muy rígido, o bueno, más bien sería la vista isométrica, por ejemplo. Todo aquello que está sí, delimitado por grados, ¿no? O sea, que tú lo sí, ves y que la perspectiva no deforma la cantidad perdón, la medida de cada uno de los lados o de las alturas, etcétera, perdón, del objeto.
En ese caso, el boceto de un diseñador industrial no lo toma en cuenta y busca hacer que el producto llame la atención. Entonces se utilizan Sí. colores que vayan acorde al mismo, perspectivas que le aporten, diversas perspectivas dentro de la lámina, porque también no buscas proyectar tu producto, es lo que quieres hacer. Concuerdo contigo y sí, siento también que es parte de un poco la estrategia de los diseñadores de tratar de vender sus ideas y convertirlas en un producto, porque, o sea, a final de cuentas, pues tú mismo lo dijiste, ¿no? O sea, muchas veces el diseñador no va a tener contacto con el que le está vendiendo o con su compañía en la que está trabajando. Entonces, pues, ¿qué de otra manera tiene para convencerlo si no es que el producto se ve atractivo? A mí me gustan mucho los bocetos de industrial. Desde que los descubrí han sido súper interesantes. Pueden buscar, es muy entretenido, pues, tutoriales de internet sobre cómo hacer ciertos objetos y van a darse cuenta poco a poco cómo es que todo esto forma una amalgama que va eh, pues creando una visión diferente de las cosas, ¿no? Sobre cómo están hechas, sobre probablemente las formas básicas que se utilizan en la vida real para hacer otras cosas. Y es muy curioso, muy, muy Sí, curioso. te cambia literal la perspectiva que tienes de muchas cosas. A mí me gusta mucho, Sí, sinceramente, reducir todo lo posible a formas básicas. Eh, sí, o sea, pero dejar esas formas básicas como parte de la presentación final del producto. O sea, por ejemplo, a la hora de dibujar calzado, que es algo que me gusta mucho, es dibujar zapatillas. Son dos elipses, dos líneas y luego haces cuatro curvas encima. Y ya, sí, no requiere demasiado, ¿no? Para dibujar un vaso es literal dibujar un cilindro con un desnivel en la parte de abajo. Para dibujar una caja dibujas un cubo. Entonces, al menos a mí creo que el proceso de bocetaje ya se vuelve algo muy personal porque se empiezan a marcar estilos, a cada uno le va a gustar algo distinto y es sí, justo lo que acabamos de mencionar. Sí existen reglas, sí existen bases, siempre y cuando las cumplas, tienes margen de libertad en el que puedes explorar qué es lo que a ti te gusta, cómo es que a ti te gusta proyectar aquello que quieres comunicar. sí. Si les puedo recomendar algo es que escuchen a Omar. Tiene una increíble habilidad bocetando. Ajá, muchas gracias. Y sí, yo siempre que habla sobre bocetaje, sí, de por sí siempre lo escucho. Cuando habla sobre bocetaje me pongo el triple de atento porque siempre suelta buenos consejos sobre bocetaje. Lo de dibujar el calzado es un ejercicio muy, muy bueno para desarrollar, bueno, para hacer lo que coloquialmente se le llama como soltar la mano. Es muy, muy bueno. Entonces, sí, háganle caso totalmente, Omar. Se ven los resultados, la verdad. No, muchísimas gracias, Jesús. La verdad, Un gusto. creo que, pues vaya, yo entiendo que se me facilita un poquito más, así que pues sí, sí, sí aprecio mucho las palabras. En general, pues vaya, es que ya no sé, vaya, o sea, no me quiero poner como una medalla acá de que no, es que yo empecé dibujando y estas madres, pero sinceramente yo llevo mucho tiempo ya dibujando desde que estaba en, que será primaria, vaya, a mí me gustaba un poco más. Entonces yo sabía que ya al entrar a la carrera se iba a desarrollar esta área dentro de mí, entonces todas estas bases que ya me otorgaron a lo largo de la carrera, en la clase de la profe Viviana con representación, en la clase del profe Samir con figura humana, pues, se suman a esta experiencia previa que yo ya tenía y esto pues esto hace que ahora se me facilite un poquito más. Pero como menciona Jesús, es cuestión de práctica nada más. Y así que aprovecho Sí, para ponerte a ti como alguien que se autodenomina no saber dibujar. ¿Qué consejo le yo puedes, soy ese. qué consejo le puedes dar a alguien que quiere aprender a bocetar, pero que piensa que no sabe dibujar? Bien. Me sirvió mucho a mí.
Y es tratar de dejar el apego por los dibujos que haces atrás. Ese sería el primer consejo. Está difícil porque pues es tu esfuerzo de a veces pues minutos o a horas, pero tratar de hacer eso porque si no, no avanzas. Y dos, tra- tratar de dar de la manera más confiada posible o menos interesada, más desinteresada posible los trazos. Es algo que yo creo muchísimo porque siempre que lo haces con miedo, la línea sale temblorosa, la perspectiva sale mal. Entonces, sí, si quitas el apego y lo juntas con el tratar de dar confianza en los trazos, lo más probable es que vayas a avanzar bastante rápido. Yo apenas, después de 2 semestres de estar en clases pues de bocetaje, apenas estoy aprendiendo eso, a despegarme de mis bocetos poco a poco. Y, y sí, es algo tal vez un poco choqueante al inicio, porque también ves ya una vez que estás estudiando, ves a tus profesores cómo es que dibujan algo que tú nunca habías visto de tal calidad en tu vida y lo hacen a un lado como si no fuera nada. Y creo que esa es una clave bastante importante, muy, muy importante, y es lo que a mí me ha funcionado. Es que tienes que creerte capaz de poderte superar a ti mismo, ¿no? Entonces, Sí, si haces un boceto que sabes que es lo mejor que has hecho y que más te gusta, pues vaya, Jesús no está diciendo que vayas y lo rompas, no, no hagas eso, no. sí, Si no, no no, 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 quieres, no, no, no. no, No, tú tampoco. tranquilo, pero no le guardes tanto cariño, porque si sigues practicando, Ujú. tal vez no en 2 intentos, ni en 3, ni en 1000, pero va a llegar un punto en el que te vas a poder superar. Y entre más practiques, más pronto va a llegar ese punto. Sí, Además de eso, hay mil y un consejos. En internet es de lo más sencillo de encontrar sobre la carrera. O sea, de por sí, sobre la carrera es un poco. Me he dado cuenta de que ya no es tan complicado, pero sí es. Está ahí medio escondida la información de la carrera, ¿no? A excepción del bocetaje. En el bocetaje literal hay mil y un canales que van a poder ayudarte, más aún si sabes hablar inglés. Entonces, sí, hay muchos que te pueden enseñar proyección de sombra, tipos de fondo. Algo que de hecho a nosotros mismos nos recomendaron es replicar bocetos de otras personas, con la sí. intención de entender qué es lo que otra persona está realizando para que tú puedas quedarte con ciertas cosas que te aporten. Yo creo que copiar no es lo más ideal. A lo que me refiero es que no intentes copiar para hacerlo igual a la otra persona, ¿no? Cada uno tiene que construir su propia identidad dentro del mundo del bocetaje. Sin embargo, Sí, al menos en mi opinión, pues yo siempre he llegado a ver ciertos detallitos que alguien hace diferente, que me llaman la atención y que puedo tal vez personalizar a mi manera para poderlos integrar dentro de lo que yo proyecto y presento. Y es muy interesante cómo puedes ir conformando poco a poco la identidad de tu boceto a través de ciertas cosas que estás referenciando en alguien más. Se puede llegar a ver muy completo gracias sí, a detalles que quizá a ti no se te habían cruzado por la mente. Y esta búsqueda de identidad, creo yo que puede llegarse a confundir hasta cierto punto al inicio de la carrera quizá, porque si te empiezan a decir líneas. A ver, siéntense y media hora de líneas. Y es de que, sí, ok, vamos a hacer media hora de líneas. ¿Para qué? Para soltar la mano, en teoría. Que bueno, no es en teoría, sí funciona, pero sí es bien funciona. aburrido, ¿no? Hacer media hora de líneas. Te tienes que ir soltando, te van dando reglas de que perspectiva, puntos de fuga, que no se les olvide ponerlos, son importantes. Tiene que ir la línea de horizonte totalmente derecha, no los vayan a poner chuecas. Hagan línea de tierra, luego línea de cielo y pónganle un marco a la hoja, etcétera. Esta búsqueda de identidad se vuelve cada vez más complicada a lo largo del primer semestre. En segundo semestre ya te dan esta libertad que mencionaba Jesús para ir recorriendo esta línea de personalidad que puedes derivar a tu boceto.
Entonces, Jesús, Sí. si un profesor está encargado de orientarte a lo largo de la carrera para que puedas realizar un boceto de diseño industrial, ¿hasta qué punto un profesor puede corregir estas propuestas? O sea, ¿cuál es el momento en el que un profesor ya no debe de interferir con el estilo del estudiante o lo que está haciendo mal? Ay, que esa es una muy buena pregunta. Sobre todo porque, no te voy a mentir, yo tampoco tengo tan claros esos límites, pero tomando en cuenta que soy alguien al cual le corrigieron bastantes veces sus bocetos, yo diría que a partir, o sea, que desde cuando deja de ser un error de perspectiva, o en cuanto a que tiene que ver con la luz, o, bueno, más bien, en cuanto deja de ser las bases, ya no puede decir nada el profesor. Es lo que yo pensaría. Porque incluso en el tema del rotulador, creo que ya se empieza a abrir a discusión el si puede opinar un profe o no. Porque hay muchísima gente que tiene estilos súper, no sé si decirlo de esta manera, pero vanguardistas, en los que se sale de las líneas, llega a niveles totalmente pues diferentes a los establecidos y técnicamente también están bien. Entonces sí, siento que en cuanto te sales de los errores básicos, lo demás ya no se convierte en error, sino se convierte en estilo. Yo diría que esa es como la base. El profe Samir sí nos mencionó algo muy acertado, Ujú. que cuando tú puedes observar el boceto de alguien más y que puedas decir, ah, este boceto es de esa persona, ahí es cuando sabes que ya tienes una identidad dentro del Sí, boceto. Creo que los mismos profesores sí son conscientes del tema, ¿no? En primer semestre creo que fue un tanto distinto porque pues, venían a enseñarnos las bases, querían hacer que hiciéramos un boceto de diseñador, que entendiéramos bien la perspectiva. Y ya en segundo semestre empezamos a entender cómo conformar el boceto. El profesor sí puede orientarte, mas no puede decirte específicamente cómo hacerlo. Cada quien puede sí. explorar sus propios límites y los lugares en donde esa misma persona se puede llegar a sentir cómoda. Y sobre todo si tienen profes que se pasan de listos. No ha sido nuestro caso, afortunadamente. Pero, pues sí, para que tengan en cuenta los límites y tal vez se den cuenta que sus bocetos están bastante bien y que no hace falta tanta corrección, sino que es más bien el gusto de la persona que los ha criticado. Y justamente me lleva a otra cosa que quería discutir, que era pensando un poco en lo que me dijiste sobre los consejos que podía dar. eh, Me parece muy importante un consejo que nos dieron al inicio de la carrera, que era el no compararnos, ¿no? Y el no compararse es súper importante, pero si ustedes son como yo y ya se compararon y ya es muy tarde y se No. empiezan a bloquear terriblemente, entonces les daría algo que yo he aprendido, que es muy bueno para cuando estás bloqueado o te sientes intimidado por las habilidades de porcentaje de alguien más, y es preguntarle a esa persona cómo llegó ahí. Entonces, eso me parece muy importante porque sin el contexto uno empieza a idealizar que esa persona llegó ahí de maneras místicas, o que tú también deberías de estar en su mismo nivel, siendo que a veces pues esa persona ya ha cursado eh, antes tal vez algún curso de dibujo o de alguna manera ya tiene habilidad desarrollada, como ya mencionaba Omar hace rato, él ya desde antes dibujaba, entonces tiene cierta facilidad, digo, aún así es un esfuerzo enorme, pero tiene una explicación detrás. Entonces, sí, si se encuentran ya bloqueados, intimidados, porque ya se compararon, pues pregúntenle a la persona cómo es que ha llegado ahí y creo que también eso relaja bastante, ¿no? Y si no les quiere decir, bueno, entonces vayan con alguien más. Primero fúnenlo. Primero fúnenlo.
Después vuelven y le muestran cómo es que ya aprendieron y no están estancados como él. Además, no tienes que hacer un boceto bonito, tienes que hacer un boceto que se entienda. Tu propuesta puede Ujú, estar preciosa en el papel y bellísima, pero si es una mala idea y no se entiende, de nada sirve. sí. Lo ideal sería fusionar ambos mundos, ¿no? Pero si no se puede Ujú. y de plano no se te da el dibujo, ni el bocetaje, ni nada de eso, nada más aprende a plasmar qué es lo que quisieras conseguir en la hoja. Se trata de eso, nada más de que alguien más lo pueda entender para que puedas comunicarlo. No pasa nada si tiene todo lo que necesita o no un boceto, mientras logres comunicarlo con eso, no se necesita absolutamente nada más. La única manera en la que podrías mejorarlo es práctica, práctica y práctica y práctica. Ayuda muchísimo practicar. Puedes tomar mil y un consejos, como menciona Jesús. Entonces quédate con lo que te funcione de cada uno y practica, porque es la única manera en la que puedes mejorar realmente y en la que próximamente podrás llegar al punto en el que estás comenzando a aspirar. Me parece una buena manera de empezar a darle conclusión o de darle conclusión al capítulo. No sé qué pienses, Omar. ¿Qué te parece si resumes rapidísimo qué es lo que se te queda de este episodio? Bien. Bueno, eh, creo que sobre todo eh, vimos, se me queda más que nada el... Porque a veces a uno cuando ya empieza a avanzar se le olvida cómo es que llegó ahí, cómo es que empieza a llegar a niveles un poco más altos, aunque sean mínimos los saltos. Me parece importante recordar el recorrido que hemos tenido, cómo es que ahora ya sabemos cómo es que se forma y se empieza a crear un dibujo de este tipo, de un boceto de este tipo, lo siento. Eso me pareció bastante importante y mientras estábamos platicando, pues me di cuenta. Y pues también al mismo tiempo, no te voy a mentir, eh, con lo que más me quedo, además de los consejos que diste sobre cómo pues mejorar el dibujo, creo que también, no sé, hasta este momento no había pensado en el consejo que acabo de dar. Tal vez no muy bueno de mi parte el no pensar antes mucho las cosas, pero esto sobre el bloqueo y sobre el estar intimidado por las habilidades de alguien más, creo que, bueno, creo que era una respuesta que tenía y no sabía que tenía hacia algo así. Y una vez más, se los digo de experiencia propia, del inicio de este semestre. Creo que se lo comenté varias veces a Omar, que me bloqueé después de que escuché a alguien criticando los bocetos de alguien más. Entonces, sí, creo que también muchas veces va a ser importante mientras estamos en nuestra lucha interna, mientras tratamos de bocetar, el replantearnos por qué estamos ahí y qué es realmente lo que nos interesa de ello, ¿no? Y creo que es con lo que me voy. Sí, y creo que es muy acertado. De verdad, creo que es súper real lo que mencionas. Más que nada, el camino recorrido, porque es cierto, justo hace poquito dijimos, desapégate de tus bocetos, y eso es algo que sí tienes que Ujú. hacer, más no te olvides de ellos. Si Sí. estás en ese punto ya y dices, no manches, tal vez soy muy malo, tal vez no es lo mío, volteas a ver cómo iniciaste y te das cuenta de todo el camino que has recorrido, que probablemente sea inmenso y estás tan enfocado en querer corregir tus nuevos errores que ya se te había olvidado todos aquellos que acabas de corregir. Ujú. Si pueden, de vez en cuando volteen a ver ese proceso y volteen a ver aquellas cosas que ya se les olvidaron. Y créanme que va a haber una diferencia enorme. Aún si son solo cubos, si son líneas nada más, si es en lo que su momento era su obra maestra, habrá, se los aseguro, una enorme diferencia. Y si no la hay, va a haber mínimo detalles que ahora sean millón de veces mejor. Me parece una excelente manera de cerrar el episodio. Increíble. La verdad es el que más me ha gustado.
Me parece que hablamos, Estuvo platicado. sí, se habló desde adentro de, Sí, sí, sí. sí, a gusto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante esta plática. Diles Jesús que ahí comenten en los comentarios. Comenten en los comentarios, sea pleonasmo, ¿no? Eh, Cuéntenos qué es lo que se les dificulta, si comparten estas ideas con nosotros. Abramos la discusión también si a alguien le hace falta ayuda para completar algo que, una espina que tenga ahí con el bocetaje, pues a ver si nosotros o incluso alguien más que haya escuchado el capítulo y te esté leyendo puede resolverla. Y nada, también si tienen Jesús sabe algunos dibujar videos buenos, aguacates. sé dibujar aguacates. Si alguien tiene buenos videos de bocetaje o algo así, puede copiar el link en los comentarios también. Se vuelve una comunidad al final del día, ¿no? El diseño industrial nos está uniendo y estamos aprendiendo a la vez que progresando. Así que nada, muchachos, muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Omar. Y ahí nos vitrales.